James después de Buffalo Bill. Curiosamente, como sabemos todos, estos héroes después acababan, como estamos hablando, a lo mejor de porteros de un club, o como ocurrió con otros, haciendo como Buffalo Bill, Calamity City, etcétera, haciendo pues espectáculos circenses, ¿no? Pero bueno, ahí la verdad, y yo en esta película lo que encuentro, sobre todo de todas las más de 20 que se han hecho sobre James o sobre la banda, es que son bastante fiel a cómo ellos eran realmente en la realidad, puesto que nos están presentando familias, pero ellos, como veremos y después podemos analizar, se presentan siempre con mucha frialdad hasta familiarmente. Y después es una de las películas que, como decía Eduardo, es más fiel a la historia. Cambian detalles, como veremos y después podemos comentar, pero es bastante fiel. Pero yo sobre todo subrayo que los personajes no nos debemos engañar por las leyendas cuando los héroes pasan, que bueno, pues en el caso sí, era un Robin Hood, pero que indudablemente mataba con sangre fría y como recuerdan algunos series del lugar, se presentaban siempre con los dos grandes revólveres dispuestos a lo que fuera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Miguel María, buenas noches. Sí, buenas noches. Oye, suponiendo que fuera verdad que John Ford conociera a Wyatt Earp, él lo cuenta, que charlaban mucho con él. Sí, lo cuenta y alguien más lo ha contado. Y que le contó el tiroteo del OK Corral y todo eso. Suponiendo que fuera verdad, John Ford seguía bastante la leyenda o seguía bastante la realidad. ¿Tú qué crees? ¿Que esta película sigue la leyenda o la realidad? Yo creo que él no seguía para nada la realidad que le habían contado, sino que se conformaba más bien a la leyenda. Yo creo que cuando dijo lo del print the legend en Liberty Balance estaba haciendo un poco una declaración de principios. Por eso te digo, pero Walter Hill, ¿qué crees? El cine, hombre, yo creo que participa de una tendencia revisionista del western que surge sobre todo en los años 70 y a finales de los 60, cuando en realidad desaparece el western como género, empiezan a aparecer versiones revisionistas que muchos jóvenes cineastas americanos que han aprendido incluso el cine en las universidades y que son muy cinéfilos o por lo menos con una cierta cultura cinematográfica selectiva, toman como referencia las películas anteriores y en general además como para demostrar que no contaban la realidad y intentan implantar una visión del oeste en la que generalmente hay un grado mayor de violencia, un grado mayor de suciedad, un grado mayor de mugre, un grado mayor de oscuridad, cosa sumamente probable porque efectivamente poca luz debería haber y poca limpieza debería haber y en calles no urbanizadas pues es lógico que hubiera cantidad enorme de barro. Son películas que tienen una estética que yo te calificaría de tenebrista en muchas ocasiones y es un tenebrismo que continúa, por ejemplo, en Sin Perdón de Clint Eastwood. Y son, por otra parte, feístas en alguna medida. Hay una película que es anterior a esta y que yo creo que quizás es la que tiene más influencia sobre ella, que es El Gran Asalto a Northfield, Minnesota, de Philip Kaufman, que no me acuerdo cómo demonios se llamó aquí, que trata sobre el famoso y catastrófico asalto final, que se ha filmado cientos de veces, y que yo creo que quizá es una referencia, pero hay también las películas de Billy el Niño, como el Dirty Little Billy, etcétera, que todas participan más o menos de una misma estética. También incorporaban, como en las películas de Leone, una mayor autenticidad en la búsqueda casi arqueológica de los modelos de revólveres o de rifles que utilizaban, etc. Pero yo creo que desaprovechaban en algún sentido lo que había traído al western a la mayor parte de los directores americanos y sobre todo a los directores americanos que se habían incorporado al cine americano pero que eran europeos, como Fritz Lang, que Fritz Lang lo dice muy claramente, a él le gustaba el cine del oeste como una épica mítica que le permitía hacer un comentario moral sobre una época en la que había conflictos de violencia. Yo creo que aparte de la película los que habéis citado antes y habéis mencionado después también la de Fritz Lang, hay un antecedente todavía mayor de una visión crítica de la historia de Jesse James, que es la primera película que hizo Samuel Fuller, Balas Vengadoras, I Shot Jesse James, que está contada más bien desde el punto de vista de su asesino y que yo creo que es una película realmente innovadora y muy a contracorriente de la imagen que ha habido siempre con respecto a Jesse James y con respecto al mundo del oeste. Es el oeste quizá menos idealizado que he visto y en una película pues, del año 49, es decir, muy remota y muy anterior
a casi todas ellas, aunque la de Henry King del año 39 me parece que ha sentado un poco los patrones con los que se han movido todas las películas de posteriores, incluso las que no tratan de Jesse James. Hay una escena la escena inicial de Grupo Salvaje es en el fondo un remake más de la escena del asalto a Northfield y se parece muchísimo a la de Nicholas Ray, que a su vez estaba sumamente copiada de la de Henry King. Yo creo que estas películas tienen para mí un grave problema, que es que le quitan vitalidad y le quitan atractivo a las películas. Y creo que además tienen un proceso muy claro de contaminación de la estética ambiente de los años 70 y primeros 80, que a mí, siento decirlo, es una estética que detesto. La detesté en su momento y la sigo detestando ahora. La verdad es que a mí tanto la primera película de Hill, El luchador, como la segunda, Driver, me parecieron unas películas sumamente interesantes y prometedoras. La tercera, lo de los estos de la noche, los amos de la noche, me pareció una película rara y exótica, interesante, pero me convenció menos. Esta no me gustó en su momento y ahora cuando lo he vuelto a ver, que pensaba que me iba a gustar más, la verdad es que me encontré justamente con lo contrario. Me produjo una irritación casi constante y la volví a ver otra vez más y siguió produciéndome la misma irritación. Es más, me parece que es una película que, por mucho que haya visto la película de John Ford, me parece el anti-Ford en estado puro, pero también el anti-Boeticker, el anti-Anthony Mann, el anti-King Vidor y el anti prácticamente todo lo que pueda ser el cine clásico del oeste. Es una película, por ejemplo, en la que, y es un tema que podríamos discutir, no encuentro que haya una sola escena, ni nada que se le pueda parecer. Creo que no hay una sola secuencia, creo que es una hilación de planos que yo encuentro que están casi todos ellos cogidos desde el ángulo más raro posible e imaginable, que hay una fragmentación del espacio que no logro comprender en ningún momento de la película. Y entonces me parece un caso de manierismo aplicado al western que, bueno, se ha aplicado el cine de los últimos años. Yo creo que padece una infección de manierismo, pero que hay géneros que se prestan más al manierismo porque son géneros más reelaborados. El manierismo aplicado al cine negro me parece que tiene un arraigo mejor que el western, que ha tendido a ser siempre pues simple, transparente y, aunque muy elaborado, aparentemente una cosa como más sencilla y más narrativa. Yo creo que otro problema que hay que plantearse con esta película es el que plantea o debe plantear un director que cuenta una historia que todo el mundo conoce. Es un problema que lo ha tenido mucha gente, porque este tipo de historias, como la de Billy el Niño, todo el mundo la sabemos y todo el mundo sabemos cómo acaban. Entonces, contarlas de una manera que interesen requiere hacer un tipo de trabajo que yo no sé hasta qué punto está hecho en este caso y no sé hasta qué punto está conseguido. Muy bien, muchas gracias. Evidentemente, aquí está, como siempre que se habla de Jesse James, tenía uno de los cuadros más famosos de la historia de la pintura en su casa, porque siempre que hemos visto la película, naturalmente cualquiera que fuera acaba con ese encuadre del plano. Eso yo creo que, aparte de lo que dice mi amigo Miguel, es una película que tiene un buen ritmo y se sigue muy bien. Quizá porque también hay una cosa buena en la película y es la interpretación. Yo creo que están muy bien los tipos y evidentemente la visión de, como dice Plans, que da de Jesse James y de los Cole y de los Younger, pues podría ser que eran unos tipos que robaban a los ricos y robaban a los pobres. O sea, que no es que fueran generosos en ese aspecto, ¿no? Pero sí hay momentos que a mí me parece, y luego ya lo charlaremos, que en su momento a lo mejor gustaban más que ahora, como ese plano cuando se quedan mirando la cosechadora aquella que pasa, como dando a entender que es un nuevo mundo que aparece. Pero sí, por ejemplo, hay un momento que cruzan al río a caballo los dos hermanos, Kitch, Stacy James, que es un momento bueno, porque además son ellos dos. Y hay un momento que hay que acabar la toma porque se han venido abajo, ellos con el caballo, uno de ellos. Y ese es un momento de una gran fisicidad. Hay una pelea a cuchillo en un salón que yo también creo que está bastante bien, pero bueno, lo que queda son como retazos, y a lo mejor es lo que quiso hacer Hill,
de momentos de la historia, como cuando nos dan, ¿no?, los dimes, esos baratos que has traído tú, sino esas como postales que te dan 8 o 10 y ves la